todo estalla un poco, entre comillas, el día de la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Metropolitano. Cuando Frenkie estaba para ser titular, para jugar 60 minutos, y el propio Frenkie le dijo que no quería jugar. Sabiendo que los médicos daban luz verde, ¿eh? Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Frenkie de Jong se ha roto. El Barça lo acaba de confirmar hace algunas horas como un comunicado médico, y el jugador se ha pronunciado desmintiendo, al menos en sus palabras directamente, las especulaciones respecto a su situación en el club que han salido por parte de Gerard Romero de Gigantes. Yo en este video, más allá de ponerme de un lado o del otro, porque evidentemente cuando pasa este tipo de cosas de que cierto periodista o cierto medio asegura algo sobre un jugador y el jugador responde de alguna manera, al fin y al cabo es la palabra de uno contra la palabra del otro, y es complicado saber a ciencia cierta verdaderamente qué es lo que ha pasado. Vamos en este video a revisar las palabras de Gerard Romero, vamos a revisar la respuesta de Frenkie de Jong y vamos a ver, para mí, ciertos detalles específicos que deberían interesarle mucho al culé antes de sacar conclusiones sobre este jugador, o mejor dicho, sobre este caso en concreto, sobre esta lesión de este jugador. Detalles que todo el mundo se está saltando al momento de hablar de este caso, ya no solo sobre el jugador, sobre el club, sino también sobre la selección holandesa. Realmente la situación está complicada. La situación está complicada. Porque el entrenador ha perdido toda la confianza del mundo con el jugador. De hecho, todo estalla un poco, entre comillas, el día de la vuelta de los cuartos de final de la Champions en el Metropolitano. Cuando Frenkie estaba para ser titular, para jugar 60 minutos, y el propio Frenkie le dijo que no quería jugar. Sabiendo que los médicos daban luz verde, ¿eh? Los médicos le dijeron ok, y él dijo que no quería jugar. Y desde ese día, el míster ha ido perdiendo la confianza en el futbolista. Y bueno, de hecho, que al final aquella sensación... Se explica el protagonismo de Gavi. Ahí está. Entre que no está... Francesc Latorre dijo algo de Latorre. A lo mejor sí que dijo... Fue Francesc Latorre. El martes por la mañana, Francesc Latorre. Sí. Francesc Latorre. Sí. I... No, però igualment, això no vareu perquè la revisió mèdica t'ho dirà. Sí. Pues no. Nos están contando eso, que sobre todo desde ese día alguna cosa se rompió con el míster. Con el míster y Frenkie de Jong. Bien, esas palabras que acaban de escuchar ustedes de Gerard Romero las dijo en uno de sus programas, si no me equivoco, este 22 de julio, o sea, un día antes del momento en el cual estoy grabando este video. Hoy 23, ya no solo que publica el Barça el comunicado médico y cito, las pruebas realizadas al jugador del primer equipo Frenkie de Jong han determinado que sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico y pendiente de su evolución durante las próximas semanas. En ese sentido, antes de leer el comunicado que ha publicado Frenkie, tengo que revisar ciertas declaraciones que dio el propio Frenkie de Jong, si no me equivoco, en mayo. O sea, mucho antes de que Gerard Romero dijese las palabras que ha dicho. Miren, yo antes de posicionarme y de revisar y de mostrarles todo lo que les voy a mostrar, hay que tener en cuenta de que uno, cuando llega a asegurar eso, más allá de que se puede justificar en que mi fuente me dijo, lo que está asegurando es algo muy grave. Lo que está asegurando es algo que directamente le afecta bastante a la imagen del jugador de cara a la afición, y que en caso de que sea falso o de que no llegue a ser precisa la información de la fuente, evidentemente es muy... Vaya, habla muy mal de Gerard Romero en caso de que esto no sea cierto. Frenkie dice que no es cierto. No me parece coherente hablar lo que dice el otro tertuliano, ¿no? El que lo acompaña, de que eso explica la importancia de Gavi o los minutos que tuvo Gavi en el último tramo de la temporada.
como quien decir de que si De Jong no se hubiera lesionado, pues Gavi pasaría totalmente al ostracismo como si fuera un Thiago Picha de la vida, pero para nada. Para nada, Gavi fue de menos a más, cogiendo más minutos y afortunadamente cuando no estaba Frenkie, pudo ya estar Gavi también en un estado físico óptimo, el cual de hecho incluso le justifica la convocatoria a la selección. Gavi por mérito propio se ganó esos minutos, sobre todo a sabiendas, en el caso de Flick y del cuerpo médico, de que Frenkie no estaba al 100%. Y es que justamente, insisto, Frenkie en mayo contradice totalmente lo que ha dicho Gerard Romero hace algunas horas. No podía salir de titular porque no podía jugar más de 45 minutos con el isquio. Otra cosa que quizás sorprende es que tú vuelves de una lesión importante, que son casi 2 meses de bajas, una lesión muscular, donde hay un 30% de futbolistas que recaen de esta lesión. Sí. Esto ocurre el 23 de febrero, estamos a mayo y desde entonces no has sido titular ni un solo partido. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, es que vuelvo de una lesión larga. Y juego 10 minutos contra el Español, luego hay partido de vuelta de Champions contra el Atlético y yo hice todo lo posible para estar lo antes posible, he hecho doble turno de entrenos, todo eso, pero al final no podía recortar el tiempo que me decían que era 6 semanas, al final fueron 6 semanas y bueno, hablé ahí con los doctores y el míster si podía salir de titular ese partido contra Atlético. ¿En la ida o en la vuelta? La vuelta. La ida no estaba convocado todavía por la lesión. Correcto. Y al final no podía salir de titular porque no podía jugar más de 45 minutos con el isquio. Y después de eso no he sido titular, pero claro que bueno, eso es cosa del míster al final y también estábamos a una ventaja de 9 puntos, entonces arriesgar no hacía falta tampoco. Gerard Romero dice que Frenkie es quien se negó a jugar de titular en el partido de vuelta contra el Atlético de Madrid y Frenkie dice que él pidió jugar de titular y que el cuerpo médico del Barça y el propio Hansi se lo negaron porque consideraban de que no estaba para más de 45 minutos. Al final, quien habló primero fue Frenkie, porque estas declaraciones que les acabo de reproducir son del 21 de mayo de este año. Si hablamos de coherencia, me cuadra en gran parte de lo que dice Frenkie. ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo, no que Flick, sino que cualquier entrenador del mundo no vaya a querer arriesgar a un jugador que viene de una lesión importante cuando tienes prácticamente la liga sentenciada luego de la eliminación, evidentemente, de la Champions, en la cual si él consideraba de que prefería empezar con otro jugador, que si no mal recuerdo que fue Gavi el que empezó como titular, pues fue la decisión que se tomó y ya está. Frenkie fue específico desde mayo de este año y dijo de que él fue quien pidió ser titular. Ahora Gerard Romero el día de ayer dice que no, que al revés, de que le pidieron ser titular y él no quiso. ¿Quién dice la verdad acá? Pues es la palabra de uno contra la palabra del otro. En ese sentido, Frenkie ha publicado este comunicado hace algunas horas, esto es del día de hoy, respondiendo ya directamente a las palabras de Gerard Romero, aunque bueno, no las menciona, pero evidentemente se refiere a lo que acaba de decir, porque ha habido una oleada de hate hacia De Jong a raíz de lo que dijo Gerard Romero en su programa, así que lo vamos a leer brevemente. Queridos aficionados, normalmente no presto mucha atención a lo que se escribe sobre mí, sobre el equipo o sobre el club, pero recientemente ha habido mucha especulación sobre mi lesión, mi situación en el Barça. Me resulta difícil ver cómo se cuestiona mi relación y mi compromiso con el club a causa de informaciones falsas. El fútbol lo es todo para mí y siempre he dado todo lo que tengo por el FC Barcelona y por mi país. Por eso quiero compartir lo que ha sucedido. Durante el Mundial, fíjate, me lesioné la rodilla. No está hablando ya de la lesión del tramo final de la temporada con el Barça. Durante el Mundial me lesioné la rodilla. Tras las primeras exploraciones, los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no iría peor si seguía jugando. Responsabiliza directamente al cuerpo médico de la selección holandesa.
El único reto era jugar con algo de dolor, pero durante toda mi carrera siempre he hecho eso cuando he podido contribuir al equipo, tanto en mi club como en mi selección. En mis vacaciones volví a Barcelona para realizarme más pruebas. Estas mostraron que la lesión era más seria de lo que se había determinado inicialmente. Afortunadamente no es necesaria la cirugía y ahora estoy totalmente centrado en mi recuperación y en volver al campo cuanto antes. Cada día trabajo para estar en la mejor forma posible. Me tomo mi profesión, mi cuerpo y mi responsabilidad con el equipo muy en serio, pero a veces hay cosas que uno no puede controlar y esa lesión es una de ellas. Jugar en el Barça y con la selección de Países Bajos es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso y mi compromiso con ambos nunca cambiará. Seguiré dando todo por este escudo, por mis compañeros y por nuestros aficionados. Aún quedan muchos momentos por crear y muchos objetivos que queremos conseguir juntos. Gracias por todo vuestro apoyo, no puedo esperar para volver. Visca el Barça siempre, Frenkie. ¿Por qué hago todo este pequeño recuento respecto a lo que ha pasado con De Jong? Primero porque en gran parte puedo entender que alguien ya se siente un poco hastiado del tema Frenkie, porque es un jugador que ha arrastrado varias lesiones en el pasado, muchas de ellas totalmente fortuitas, desafortunadas. Por ejemplo, lo del tobillo que pasó en la época Xavi, donde 3 veces, me acuerdo, se lesionó el mismo tobillo porque una vez creo que cayó Koundé encima de él, otra vez fue una entrada dura de Valverde. Bueno, en fin, yo puedo entender hasta cierto punto también de que la imagen de Frenkie se ha ido deteriorando bastante porque es una de las caras relacionadas, digamos, a la vieja camada del Barça, donde todavía jugaba el club de amigos. Y hay otros factores, la verdad, los cuales que para mí en gran parte tienen que ver con la prensa, que él muchas veces ya ha salido a desmentir y a decir que mienten respecto a su salario, que el propio Rafinha también en su momento ha salido a desmentir a la misma prensa que lo para difamando a De Jong, si es que es cierto de que son mentiras lo que se habla de su salario, y que yo creo que se ha creado una tendencia muy negativa respecto a este jugador y a cualquier cosa que pase alrededor de él. No menos cierto es que, insisto, yo no tengo manera de demostrar de que lo que dice Frenkie en las declaraciones de mayo son ciertas, lo cual desmentiría a Gerard Romero o viceversa. No puedo asegurar de que lo que dice Gerard Romero es cierto. Lo que sí puedo hacer es traer ciertos precedentes de que para mí le dan más credibilidad a De Jong que a Romero. ¿Como cuáles? Para empezar, de que Flick no tiene problemas mentales. O sea, a ver, no sé cómo decirlo de otra manera, pero es que ningún entrenador serio, ya en las circunstancias en las cuales el Barça estaba afrontando la temporada cuando queda eliminado en Champions, que era que tener la liga muy encarrilada, no vas a forzar a un jugador cuando tienes ese margen de maniobra, digamos. Y al fin y al cabo terminamos por no necesitarlo para conseguir sentenciar la liga. También teniendo en cuenta de que venía el Mundial y que, a ver, o sea, Flick no... Yo creo que nadie serio hubiera arriesgado al jugador en esas circunstancias específicas. Quizás si hubiéramos continuado en la Champions, probablemente sí, a saber. Eso para empezar. Para seguir, la lesión es diferente. ¿Y por qué esto es importante recalcarlo? Porque yo veo que hay una narrativa en redes sociales como que se borró de la Champions y que sí forzó con Holanda. Cosa que no tiene ningún sentido porque la lesión que tuvo con el Barça fue una lesión de bíceps femoral y la lesión que ha tenido con Holanda es una lesión de ligamento de rodilla. Que es en la misma pierna, es cierto, pero según todo lo que he podido investigar no es necesariamente relacionable el que una lesión haya provocado a la otra. Por otra parte, si es que, asumiendo, una lesión provocó la otra o está directamente relacionada como causa, pues si es que todo el sentido del mundo tenía o Frenkie o el cuerpo médico del Barça o ambos de no forzar contra el Atlético de Madrid en la Champions y el resto de partidos, digamos, de lo que quedó de temporada, porque ya vimos que al fin y al cabo la lesión fue gravísima, como es la última que se ha reportado. Ahora, yo veo muchos ataques a Frenkie respecto a esto de que está señalando el cuerpo médico de la selección holandesa sobre que le dijeron, porque directamente está diciendo que le mintieron a él, que le dijeron de que era una lesión leve y que no había problema, que solo iba a ser cierto dolor, pero que no iba a agravarse. Y yo veo que hay una tendencia específica a asumir o a que todo el mundo piensa que es mentira lo que está diciendo De Jong.
piensa que está directamente quitándose responsabilidad. Y a ver, no seré yo quien vaya a decir de que un jugador no tiene responsabilidad sobre su cuerpo. El primero en saber cuán mejor o peor se sentía para afrontar un partido, sobre todo de una exigencia como un partido de un mundial, pues él, es cierto. Pero por otra parte, si hay un cuerpo médico, si hay un cuerpo técnico del cual yo me creo que haya tenido ese nivel de negligencia, es el cuerpo técnico de Koeman. ¿Por qué? ¿Porque me cae mal Koeman? No, porque ya lo ha hecho antes. Y es que ya no solo que Koeman ha tenido muchas declaraciones muy desafortunadas, para mí ninguneando bastante al Barça, que ya limaron asperezas con Laporte y todo esto en el pasado, pero ya dejaba entrever bastante el pensamiento de Koeman de poner muy por encima sus intereses personales como seleccionador, en ese caso profesionales, de Países Bajos, por encima del respeto al Barça siquiera, cuando ya no solo que forzó a De Jong y empezó a convocarlo, me acuerdo, cuando venía de arrastrar una lesión, sino que culpó públicamente al Barça por arriesgar a De Jong y no poder contar con él para la Eurocopa, cosa que... O sea, sinceramente hay que tener mucha cara cuando el que le paga el sueldo es el Barça. Pero ya no solo eso, sino que Koeman, yo todavía me acuerdo, cuando salió el escándalo de la mala praxis, donde Sergi Roberto reveló que el cuerpo técnico de Koeman le exigía que jugara cuando realmente necesitaba una operación. O sea, yo en este sentido, claro, a saber cómo se siente una lesión de ligamento. Que yo no tengo ni idea, porque gracias a Dios nunca me he roto el ligamento. Y seguramente alguno de quien escuche este video se habrá roto el ligamento. Ojalá que no, pero si alguno lo ha hecho, díganos ahí en los comentarios hasta qué punto puedes determinar cuán grave es la lesión simplemente por sensaciones. No lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que cuando un jugador se siente mal, está lesionado, tiene cualquiera de estos contratiempos, a quien acude es al cuerpo médico, ya sea del club de la selección en el que está jugando en ese momento específico. Y si acudió al cuerpo médico de Koeman, si hay un cuerpo médico, si hay un cuerpo técnico que tiene precedentes negligentes de haber hecho jugar a jugadores que tenían lesiones vigentes y que se les podía agravar, es el cuerpo médico de Koeman. Si hay un entrenador que tiene declaraciones lamentables, para mí irrespetuosas para con el Barça, de incluso culparnos por usar un jugador que está bajo nuestro contrato y que el Barça le paga, y que él no podía utilizarlos con Países Bajos, ya te da a entrever qué es lo que prioriza él. Se prioriza su trabajo como cuerpo técnico, que ojo, está en todo su derecho, pero no tiene ningún sentido. Ya no solo que no tenga ningún sentido, sino que te hace pensar mal respecto a que esto puede llegar a pasar. Y ya pasó con Sergi Roberto cuando era entrenador del Barça. Imagínate ahora que ya no tiene relación con el Barça, de que lo que le pasase a Frenkie luego de este mundial ya le da igual un despedido. Yo, la única razón o la mayor razón por la cual hago este video es porque más allá de cuán mejor o peor te pueda parecer el jugador, lo que ha dicho Gerard Romero es muy grave, es acusar directamente el compromiso del jugador para con el Barça, y vamos a esperar a ver cuáles son las palabras de Hansi Flick, o a escuchar, mejor dicho, en la próxima rueda de prensa que haga, seguramente previo al GAM, pero uno de estos amistosos, no lo sé, que vienen de pretemporada. Y alguna pregunta sobre De Jong quizás le vaya a caer. Y vamos a ver hasta qué punto confirma o desmiente o se pasa de la pregunta. Me encantaría saber esto. Pero por una parte, si es que Frenkie se negó a jugar porque no se sentía al 100%, yo hasta cierto punto no lo veo criticable. ¿Por qué? Porque eso es algo, de hecho, que hemos criticado a Rafinha en este canal y se ha criticado en otros espacios, que haya forzado para volver antes con el Barça, lo cual empeoró su lesión y hizo que lo perdiéramos más tiempo. Es que el jugador tiene que ser honesto respecto a cómo se siente. Ahora, Frenkie dice todo lo contrario, que él quería ser titular y que el cuerpo médico y que Flick le dijeron que no, que si no estaba para 45 minutos, que no lo iban a poner titular. Sea como fuere, es la palabra de Frenkie contra la palabra de Gerard Romero. Y la tercera pieza de este rompecabezas que falta para tener un poquito más de luz sobre el tema es la palabra de Flick,
la cual seguramente la descubriremos en un tiempo. Por el momento todo son especulaciones. Lo que sí es cierto son los precedentes, insisto, de la negligencia de Koeman y su cuerpo técnico respecto a la integridad física de los futbolistas. Ya lo hizo cuando estaba en el Barça y el daño lo iba a recibir el propio Barça, el cual evidentemente estaba bajo su mando. Ahora, o mejor dicho, hace un mes, un poquito más, que ya no tenía él nada que ver con el Barça, ¿cuánto le podría haber importado a este Koeman el futuro de Frenkie y la repercusión de una posible agravante de la lesión como jugador del Barça si es que Koeman ya no tenía nada que ver con nuestro club? No lo sé. Solo el tiempo dirá quién realmente está diciendo aquí la verdad. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.